Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad tengo el agrado de contar con la participación del licenciado José Manuel Rocha Balboa. Él es licenciado en Economía y además es un joven investigador decididamente inquieto y comprometido con el devenir de nuestra sociedad, soñando un país mejor. José Manuel, bienvenido al programa de nuevo y gracias por estar. Gracias, muy buenas tardes y de nuevo un honor estar en este programa que ya para mí es una referencia en lo que es investigación a nivel local y Bolivia. Con el licenciado Rocha Balboa vamos a conversar de la importancia de los valores, más precisamente de la importancia de que una sociedad cuente con valores, valores compartidos y asumidos. Eso quiere decir que su ciudadanía, es decir, los ciudadanos, estén dispuestos a cumplir, a practicar estos valores en su cotidianidad y también frente a cualquier circunstancia. Esto nos parece fundamental porque reduce los costos, incluso de transacción, los costos económicos. El licenciado Rocha Balboa ha profundizado uno de los valores importantes para el buen vivir en sociedad, la honestidad. Pero vayamos en el programa. Bueno, ¿por qué has visto la importancia de investigar este tema de los valores, pero más precisamente el valor de la honestidad? Bueno, surge porque hemos encontrado que en nuestra sociedad encontramos incontables hechos que van en contra de las normas, van en contra de las reglas y que las podemos ver desde aspectos tan grandes como la vulneración de normas, incluso estatales, hasta aspectos tan pequeños como copiar en un examen, por ejemplo, se los puede tomar como un ejemplo de deshonestidad. Entonces, son estas variables que observamos cotidianamente las que podrían decirnos y motivarnos a decir qué ocurre, ¿no? ¿Por qué el individuo que está relacionado entre nosotros, interconectado incluso nosotros mismos en este tipo de ambiente, actúa de este tipo de forma, ¿no? El acto deshonesto, como tú bien lo decías al principio, no solo afecta nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, sino también afecta el proceso económico. Eleva los costos de transacción, por ejemplo, eleva la desconfianza, y si elevamos la desconfianza necesitamos mayor información y necesitamos mayor intervención de agentes, de terceros agentes. Por ejemplo, si un individuo no confía en otro y sabe que el individuo B comparado con el A es deshonesto, yo voy a tener que incurrir a otros tipos de individuos para que me justifiquen la honestidad del otro. Y es incontables ejemplos con respecto a la teoría institucional, en la teoría de la coevolución económica, que nos permite realmente hablar en este momento de que la honestidad es un factor importante para el desarrollo económico de un país. Perfectamente de acuerdo. ¿Qué entendemos por honestidad? ¿Cómo la podemos definir? Etimológicamente hablando, la honestidad es el respeto a lo acordado. Cuando uno lee un poco el diccionario etimológico, dice respetar lo que se dice y lo que se aboga. Entonces es muy sencillo, ¿no? Y obviamente su contrario, que es deshonestidad, o una persona deshonesta es la que vulnera lo acordado. Es así de sencillo la forma en la cual nosotros hemos podido trabajar sobre este tipo de concepto. ¿Y qué motiva a los individuos a ser deshonestos o a infringir la norma, infringir las reglas sociales? En nuestra extensa revisión bibliográfica hemos encontrado tres grandes explicaciones. La primera gran explicación viene de la escuela clásica de la economía, que se rige bajo el parámetro de conducta o paradigma de conducta Homo economicus. El Homo economicus, de manera muy resumida, es un individuo que calcula y racionaliza todo lo que hace. Todo está a partir de un costo-beneficio, ¿no? El término costo-beneficio. Todo lo que hace es a partir de la medición de muchas variables, pero siempre tiene que ir a favor del individuo. Eso se llama racionalidad. Sin embargo, y aquí viene todo una nueva línea de investigación que lo plantea Dan Ariely, es un psicólogo,
un psicólogo que se arrima a lo que es la economía conductual, él propone otra visión de lo que es la deshonestidad, y es la segunda visión que encontramos, y es la combinación de dos tipos o dos sistemas de incentivos cognitivos. Este autor encuentra que la deshonestidad de los individuos gira alrededor de, sí, estímulos externos, podemos decir nuestro entorno nos influye, nos da las variables y nos da la información necesaria para poder interactuar, pero sin embargo se contrasta con algo que los psicólogos lo han dicho por mucho tiempo: reglas y normas internas, un tipo de construcción interna que nos permite de alguna forma abogar nuestras propias conductas. Entonces este autor expone de que a pesar de que tengamos incentivos externos, es a partir de los estímulos internos que permitimos encontrar la diferencia entre una persona honesta o deshonesta. Doy un ejemplo. Si encontramos un escenario en el cual, digamos, a mí se me da la oportunidad total de ser deshonesto, no puedo ser atrapado, no hay nadie que me esté vigilando, por ejemplo. Digamos, me voy a robar el reloj. No hay nadie que me esté vigilando, pero hay algo interno mío que dice, tú no debes robar. Son reglas que tu sociedad humana, o sea, con toda su construcción social e histórica, te lo ha incrustado a ti con el tiempo. Entonces, Ariely tiene esa virtud de explicarnos de que el ser humano oscila entre esos dos grandes estímulos. Vemos el mundo real como un mundo que nos emite información de que puedes infligir las reglas, pero también él es concreto al decir de que somos también una construcción social y psicológica. Es lo que más me ha llamado la atención de este tipo de estudios. Y por último tenemos la tercera explicación, que es la explicación de la teoría institucional de North. North explica que el ser humano gira alrededor de dos grandes cuerpos normativos, que es las normas formales e informales. Ambas normas o ambos constructos normativos son legado de la historia. Las normas formales son muy simples de entender, son normas con poder coercitivo. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado son normas formales, pero no solo son normas formales porque están escritas en un papel o en una Constitución, sino son normas formales porque tienen capacidad de castigar a la persona que las vulnera. Entonces, la gran diferencia entre las normas formales e informales es el poder que emite sobre el individuo. Las normas informales, por otro lado, son códigos de conducta creados alrededor de la interacción de los individuos. Por ejemplo, se nos dice, tú debes saludar a las personas mayores siempre, ¿no? Son reglas que se nos han implementado al momento en el cual nosotros nos insertamos a la sociedad, pero no necesariamente los debemos cumplir o no, sino existe un discernimiento moral detrás de las normas informales. Y ahí es donde la teoría institucional, para mí, tiene una extrema correlación con la teoría de la economía conductual que Ariely propone, porque North también habla de las relaciones del funcionamiento de la sociedad a través de este tipo de normas sociales. Entonces, son estas tres grandes explicaciones que hemos podido identificar en todo lo que se habla de lo que es la honestidad y la forma en la cual los individuos pueden ser o no ser deshonestos. En el campo de la investigación, ¿es posible medir la honestidad? ¿No será un ámbito subjetivo? Es decir, para mí la honestidad es esto y para otra persona la honestidad es otra cosa. Y finalmente, ¿no es un concepto demasiado abierto, demasiado amplio? Sí, es una muy buena pregunta. En realidad es el debate que nos mantuvo semanas con el doctor Rocha, con el que hemos trabajado. Era un tema, como tú bien lo dices, extremadamente subjetivo. Para un individuo puede ser deshonesto, como para el otro no. Y tal vez incluso entramos en el concepto de relatividad de la honestidad. Sin embargo, cuando nos hemos puesto la tarea de ver escenarios comunes, nos hemos empezado a dar cuenta que sí es posible medir la honestidad. Un ejemplo, imaginemos una calle en la cual nos imaginemos dos grandes avenidas que se intersectan, por ejemplo, la de Ayacucho y la Heroínas. ¿Qué ocurre si los individuos en un momento en el tiempo del día no respetan el semáforo, ¿no? Y todos empiezan a transitar por donde quieran? El hecho de que tú quites o agregues variables en un escenario, en una modelación, te puede permitir a ti como cientista social poder ver en qué grado los individuos son deshonestos en el momento en el cual le das un escenario específico. Y aquí también tiene que ver mucho con la forma en la cual los autores de la teoría institucional, con el tema de teoría de juegos, nos permiten aterrizar muy bien. Sí es subjetivo la honestidad, pero en el momento en el cual encuadra cierto tipo de variables, como
como ciencia social, puedes realmente empezar a agregar o quitar variables para poderlas entender. Entonces, tal vez en el común de las personas sí es difícil hablar de honestidad, pero para la ciencia como tal, en el momento en el cual lo encuadras, es posible medirlo sin problema. Y entonces, ¿nos puedes explicar, José Manuel, la metodología que has empleado para llevar a cabo la investigación y también los experimentos que seguramente has realizado? Claro. La metodología que hemos utilizado se llama metodología experimental, o por lo menos lo que se llama experimentos controlados. Nuestro escenario de estudio fueron las aulas de la Universidad Mayor de San Simón, y nuestro objeto de estudio fueron los estudiantes, en las cuales les pedíamos que realizaran algún tipo de tareas para ver cómo reaccionan ante este tipo de tareas. Entonces, lo que pedíamos a todos los estudiantes, que en realidad fueron 685, los que trabajaron en esta investigación, se les pedía que resuelvan 20 matrices. La idea de cada matriz era que encontraran en un universo de números 2 específicos que sumaran 10 perfecto. Entonces, por cada matriz que ellos resolvían de manera correcta, los estudiantes obtenían nota o calificación en la materia que estaban cursando. Hemos trabajado con 19 grupos en toda la investigación de marzo hasta julio, y hemos encontrado que los estudiantes se ven muy propensos y se ven muy estimulados por trabajar por nota. Entonces, eso fue la base de la investigación. Tenemos el escenario, tenemos a los agentes y por último tenemos al estímulo. Entonces, lo que hicimos fue, creamos el primer experimento, y el primer experimento tenía como objetivo ver si las personas son deshonestas o no son deshonestas cuando se les provee de un solucionario. Como decía, se les pidió que resolvieran matrices, que es una tarea bastante sencilla, que es encontrar solo 2 números. Entonces, lo que hicimos fue dividir a los estudiados en 2 grandes grupos, uno de control y otro de mentira. Al grupo de control yo les revisaba las matrices, yo me sentaba y yo decía cuántas matrices he resuelto y aquí está tu nota. En el segundo grupo yo les decía, chicos, han terminado de hacer las matrices en un tiempo específico, y les decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Y decían, mucho, muy difícil, es muy complicado, porque realmente es difícil hacer estas matrices, es bastante pesado. Entonces yo les decía, muy bien, vamos a cambiar el juego, arranquen sus matrices. Quiero que las arranquen sus matrices y no me las van a entregar. Me las van a corregir en función de un solucionario que están en un montón de hojas que tienen al frente de ustedes. Entonces ellos tenían total oportunidad de engañar al investigador, porque yo no iba a revisar las matrices. Ellos arrancaban las matrices, se las guardaban en su mochila, y ellos eran los que anunciaban la cantidad de matrices que resolvían. ¿Qué es lo que encontramos? El grupo de control al cual se le revisaba, y en contraste al grupo de la mentira, en el primer experimento, no hubo diferencias de resolución de matrices. Es decir, el grupo de la mentira fue honesto. Pero fue honesto por muchos elementos que llegamos a encontrar en la investigación. La primera razón fue porque ponían su nombre en las libretas de investigación. Por otro lado, tenían el solucionario. Y por último, yo me quedaba en el aula cuando les decía, chicos, miéntanme prácticamente. Ellos se mostraban incómodos cuando yo estaba presente. Entonces, ellos fueron honestos solo en el momento en el cual eran vigilados de 3 maneras diferentes. Por su nombre, obviamente por un solucionario, y por último, mi presencia, como un docente en un examen. Lo que hicimos a partir de ese experimento fue mejorarlo, y quitamos otras variables. Hicimos el experimento 2. El experimento 2 quitamos el solucionario, quitamos el nombre de la hoja, y quitamos la presencia del investigador. Yo me salía del aula. Entonces volvemos al grupo de la mentira, y le decíamos, chicos, muy bien, han terminado las matrices, yo me salgo del aula. Y yo quiero que en una hoja en blanco, díganme cuántas matrices ustedes han resuelto. Yo me salía del aula, me daba 2 vueltas, tardaba un tiempo X en función de la cantidad de estudiantes en el aula, y volvía, retiraba las hojas y me iba. Ellos tenían total oportunidad de mentir, tenían total oportunidad de engañarme. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que encontramos fue que sí,
Evidentemente las personas, cuando se les da mayor oportunidad de engaño, cuando todas las variables están a su favor, mienten. En el primer grupo no podían, porque yo los controlaba o yo estaba ahí presente. En cambio, cuando sacamos del juego este tipo de presencia de estudios, los individuos son propensos a mentir, y bastante. Sin embargo, lo que hicimos con este segundo experimento fue agregar lo que se llaman incentivos cognitivos. Antes de que hagan las matrices, antes de que hagan los números, les decía, chicos, escríbanme en el grupo de la mentira, escríbanme para un grupo específico de personas los 10 mandamientos cristiano-católicos. Y en otro grupo grande de la mentira les decía, chicos, escríbanme la diferencia entre una buena persona y una mala persona en un contexto en corrupción. El primero es un recuerdo de normas sociales. Y el segundo pide a los individuos hacer un discernimiento moral. Lo más interesante del estudio es que, a pesar de que se les daba total oportunidad de mentir, no lo hacían. Y puede ser la implementación de estas reglas. Cuando los chicos les decían, recuerden los 10 mandamientos, ellos empezaban a procesar y empezaban a escribir. Por ejemplo, la primera variable que salía tal vez, o la primera norma que salía era no mentirás, no engañarás y demás. Y me sorprendía que los chicos recordaran casi los 10 mandamientos. No perfectamente, pero sí. Sin embargo, a pesar de que los dos grupos de la mentira no mintieron al máximo nivel, el grupo de los 10 mandamientos mintió más que el grupo de valores. Es aquí donde la investigación gira brutalmente. Porque hemos encontrado, a diferencia de los estudios de Norteamérica, que a nosotros los 10 mandamientos cristiano-católicos no nos afectan tanto como a los anglosajones. A los anglosajones sí les afectan los 10 mandamientos. Dan Ariely en 2008 escribe en sus 2 papers, de 2006 y 2008, y dice, los 10 mandamientos afectan la honestidad. 10 mandamientos vuelven a las personas más honestas. A nosotros no. Son los valores. Es el recuerdo, el discernimiento moral entre bueno y malo, lo que hace que las personas actúen de manera más honesta. Eso es lo principal, lo más contundente de la investigación que nos ha llevado a procesar todas estas ideas. Bueno, ¿y qué es la antropomorfización de los valores? ¿Qué palabra difícil? Sí, es una teoría que hemos postulado con el doctor para explicar por qué las personas del grupo de valores mintió menos que el grupo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son reglas, son normas socialmente conocidas, no necesariamente aceptadas, conocidas, que teóricamente en base a la economía conductual te dice que recordar normas afecta a tu conducta. Pero nosotros no hemos encontrado eso. La conducta no se curva con los 10 mandamientos, pero sí con los valores. Entonces la antropoformización de los valores, lo que hemos llevado a construir, es que las personas crean relatos, cuando escribí con relatos, para explicar su conducta. Cuando los chicos les decíamos, escríbanme la diferencia entre una buena persona y una mala persona, escribían cosas muy bonitas, ¿no? Una buena persona es ética, es moral, una buena persona es así y mejor que la mala persona. Y la mala persona es mala, ¿no? Es deshonesta, es corrupta y demás. Entonces, cuando estas personas escribían esto, y yo luego me salía del aula y decía, chicos, me voy a salir del aula, ustedes tienen que decirme la cantidad de matrices que han resuelto, generaba un discurso incoherente, ¿no? O sea, porque los chicos en el grupo de valores decían, acabo de escribir que es una buena persona, y me están dando la oportunidad de engañar, voy a engañar, y es por eso esta antropoformización en la cual le dio cuerpo a los valores, la que permitió volver a las personas mucho más honestas. Y es una teoría que estamos tratando ahorita de reafirmar porque estamos replicando los experimentos y nos parece realmente interesante porque atacamos el tema del mito, el efecto del mito, el arquetipo de la historia y la forma en la cual las sociedades son tan diferentes a otras y nos permite realmente aterrizar en algo extremadamente concreto como el caso boliviano. Muy llamativo, sí, sin duda, muy llamativo. ¿La experimentación conductual es un método muy común en Bolivia? No, bastante. Desde mi búsqueda, he encontrado que hay muy pocos centros de investigación en Bolivia que se dedican a esto, pero no necesariamente en terreno. Lo que nosotros hemos hecho fue hacer terreno. En cambio, los otros centros de investigación lo hacen en laboratorios, donde permiten
a las personas trabajar. Entonces es un terreno muy, muy nuevo, el tema de la experimentación controlada, para el caso de la economía, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy, muy nuevo. Si lograste volver a los estudiantes más honestos, la pregunta del millón, ¿es posible volver a las personas comunes más honestas? Uy, densa pregunta. La pregunta cae, yo creo, más en lo que es política pública. Cuando analizábamos mucho el caso de estos experimentos, nos decíamos, bueno, sí, en estudiantes estamos en un lugar cerrado, hay un incentivo que es la nota y los tenemos ahí enclaustrados y podemos trabajar con ellos. Pero en las personas comunes, ¿cómo podemos? Uno de los elementos más importantes que surge de esta última década, de lo que es incluso la creación de lo que es la neuroeconomía, ¿no? Esta fusión entre la biología y la ciencia del cerebro con respecto a los incentivos cognitivos y económicos, nos permiten encontrar de que las personas responden a estímulos a los cuales ellos creen que sean correctos. Entonces, en tema de política pública, por ejemplo, se ha encontrado que cuando a las personas se les hace escribir un tipo de reglas antes de ejercer algún tipo de conducta, la gente actúa más coherentemente. Lo que se debe hacer en política pública, y eso viene de Chetty, 2015, Chetty dice, para curvar la confianza de las personas y la honestidad de las personas, uno debe estar constantemente estimulándolos, recordándoles qué es ser buena persona, prácticamente. Y Dan Ariely dice lo mismo. Dan Ariely dice, la forma de volver a las personas más eficientes en la sociedad es constantemente recordando qué es lo que pueden hacer. Y hay infinitas formas, aplicaciones en celular, recuerdos del banco, hay trabajos en lo que es el tema educativo, la implementación de los niños como un método de conservación de agua. O sea, la economía conductual ahorita, lo que es política pública, está en su auge y está atacando todo lo que es política pública. Solo con un precepto tan sencillo como recuerda a las personas que es positivo en contraste con lo negativo. José Manuel, casi terminando el programa, gracias a los resultados de esta investigación bastante sui generis, ¿qué podrías decirnos a manera de conclusión? Es decir, la importancia de los descubrimientos, de los hallazgos de tu investigación, ¿cómo puede ser aplicado en nuestra sociedad? Creo que, en primer lugar, lo diferenciaría en dos. El primero es en el ámbito de la ciencia social y el otro es en el ámbito público. En la ciencia social, este trabajo para mí permite abrir nuevas vetas de investigación. No pensé que íbamos a llegar a un terreno incluso tan filosófico, que hemos combinado antropología, psicología y economía, y nos permite ser mucho más realistas con nuestro entorno. O sea, no hay otra forma de decirlo. Esta investigación abre mucho y abre muchas preguntas. En el ámbito de la política pública, o lo que es el terreno de lo común, es decir y demostrar a las personas que debemos, o por lo menos los gobernantes, deben tomar en cuenta que sus individuos, la gente que camina en sus calles, son agentes irracionales, que deben estar constantemente contrastados con su realidad. Y si un generador de política pública no toma en cuenta este tipo de elementos, va a fallar en la implementación de sus políticas públicas. Muchísimas gracias, José Manuel. Un placer, gracias. Bueno, decirte algo más para terminar. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos alrededor de la importancia de los valores y más precisamente de uno de los valores, la honestidad, para conducir o reconducir nuestra sociedad hacia un mejor futuro. Me trajo un recuerdo algo nostálgico de cuando vos eras estudiante. Desde el año 2006, desde el PROMEC, lanzamos el Día de la Ética, la Empatía Compasiva y el Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Económicas. Seguramente con el licenciado Óscar Segada Claure comprendimos la importancia de reflexionar alrededor de los valores para un mejor buen vivir en sociedad. Estimados televidentes, esperamos que el programa, además de haber sido de su agrado, nos ayude a comprender
la importancia de construir una sociedad fundada en los valores. Valores consensuados, compartidos y finalmente asumidos. Muy buenas tardes.